en donde suplantan el Estado a nivel local y se benefician no solamente explotar los presupuestos, pero por ejemplo aún en las ciudades grandes, en Bogotá, han capturado los contratos de infraestructura. En la construcción de muchas de las carreteras también estos grupos terminan controlando, capturando esos contratos. Y lo que ha surgido entonces es una corrupción enorme comparado con lo que había antes. Es decir, se institucionalizó. Es decir, hay un proceso ya bueno, hay una lucha porque en Colombia la Corte Suprema especialmente, es decir, y hay grupos que aún pueden oponerse. Pero el hecho es que en muchos sitios hoy ya el gran negocio no es la droga, es el control del presupuesto municipal. Entonces, es gravísimo. Lo que yo concluyo del gobierno de Álvaro Uribe es que su gran énfasis en atacar a la FARC y disminución de la FARC, que se muestra como un gran éxito, pues en ningún momento tuvo en cuenta la necesidad de construir un Estado moderno y dado la estructura tan segmentada de la sociedad colombiana, porque históricamente ha sido hasta cierto punto mucho más segmentada que la mexicana, a pesar de que México tiene un sistema federal y Colombia un sistema centralista, simplemente porque el gobierno central ha tenido mucho menos presencia real en muchas zonas del país. Entonces lo que surge es una especie de feudalización casi. Yo creo que Colombia se asemeja hoy más a un estado lo que llamaría un estado pre-hobbesiano, es decir, es lobo para el hombre, donde no se ha llegado a forjar un consenso sobre cuál debe ser la nación, cuál es el proyecto de creación de nación. Ahora, por lo que nos comenta, entiendo que hay una especie como de externalización negativa del ataque del presidente Uribe, expresidente Uribe ahora, sobre los carteles. Es decir, migraron de alguna forma algunos delincuentes, algunos narcotraficantes, migraron a otras actividades, y entre esas actividades fue alianzas con los políticos que ahora ha subido al Congreso. Más que eso, es decir, en todo este proceso ha habido una concentración de la tierra enorme, en donde es posible que hoy, es decir, Colombia hoy en día tiene 3,5 millones, cifras oficiales realmente, de desplazados. De ellos un poco más de 2 millones ocurrieron durante la administración de Álvaro Uribe. Ya son cifras oficiales de la Presidencia de la Nación. Colombia tiene alrededor de una cifra semejante de colombianos en el exterior. Entonces estamos hablando de que alrededor de 18% de la población colombiana o vive afuera o está desplazada internamente. Es decir, el problema es que la administración Uribe resumió la situación colombiana a una en la cual todos los problemas surgían de que estaba la FARC. Pero el problema fundamental es que el crimen organizado, la falta de imperio de la ley, estaba mucho más generalizada. Y mientras tanto, se logró, es decir, lo que pasó es que esos otros aspectos se fortalecieron. ¿Cuál ha sido el acierto de Colombia? Porque lo ven como un ejemplo y bueno, usted que da conferencias, que hay que seguir el ejemplo de Colombia. ¿Colombia ha tenido algún acierto o cuál ha sido el principal desacierto en esta lucha? ¿Hay algo que aprenderle al país? Es decir, mira, bueno, el Plan Colombia yo creo que ha tenido aspectos positivos en cuanto sí creó la conciencia de que las Fuerzas Armadas deben controlar el territorio. Es decir, es algo trivial, que en México ese problema no existe. Es decir, es un tema candente, ¿no? Que ver el ejército en la calle y todo esto, la gente lo ve como una amenaza. Sí, pero es que eso es cierto, bueno, pero bien sea las fuerzas, digamos, cuando digo yo Fuerzas Armadas incluyo también a la policía. Es decir, el hecho de que en Colombia no había presencia ni de policía
ni de ejército en muchos sitios, ni mucho menos de sistemas de justicia. Entonces, de lo que se trata, bueno, la idea con el Plan Colombia era primero controlar el territorio militar, empezar el control a través de establecer sistemas de salud, de educación, justicia, etc. En eso yo creo que se ha avanzado, al menos hay una conciencia de eso. Sin embargo, no es claro que esto sea sostenible porque el costo en términos del presupuesto es muy alto y, es decir, Colombia es un país que sí tiene, la recolección de impuestos es un poco más alta que en México con relación al ingreso nacional, pero es que Colombia no tiene el petróleo que tiene México, entonces te da una diferencia. Ahora, y hablando de México, profesor, Michelle Leonhardt, la administradora de la DEA hace 2 días, hizo un comentario que lo voy a leer textual. Aunque parezca lo contrario, el nivel de violencia en México es una señal de que se está teniendo éxito. Racionalmente es muy complicado entenderlo en un país en donde pues, nos enteramos día a día de los descabezados, de los muertos, pero ¿qué opina al respecto? Sobre esta, digamos, apreciación de esta señora, los analistas mexicanos decían, bueno, sí ha sido exitoso porque México tiene 30.000 muertos y porque Estados Unidos no los tiene. Fue la lectura que se hizo desde acá. Bueno, yo quiero decir, al final no pude responder a tu pregunta antes. No, entonces yo quiero simplemente, mira, hace 6 años estuve en Pakistán y allá me entrevistaban y me decían, mire, nosotros queremos evitar la colombianización de Pakistán. Eso es ridículo como pregunta, es decir, ni México se va a colombianizar, ni Colombia se va a mexicanizar, ni mucho menos a pakistanizar eso. Colombia y México tienen diferencias importantes, tienen semejanzas también importantes, pero eso no significa que que los procesos se reproduzcan. Mira, el problema es que las políticas contra las drogas, no importa cuáles sean, no van a tener logros, no van a eliminar el problema. En el caso de lo que usted menciona de la política, que la violencia tiene éxito, pero es un indicador de éxito. Para mí es otra cosa. Es decir, México ha tenido drogas por más de 100 años.